Así que nosotros estamos en algún punto llenando espacios. De telonero, me gusta eso, de banda telonera. Somos la banda telonera, me encantó. Bueno. Así que como banda telonera voy a contar un poco, hacer unas referencias a temas de argumentación, por supuesto, a temas que llevados a la práctica concreta o a ejemplos concretos, me voy a centrar en un par de fallos de la Corte Suprema y, por supuesto, porque venimos a eso, pasándolo por el tamiz de Atienza, ¿no? De Manuel Atienza, de lo que piensa Atienza respecto de la argumentación en general y tratando de aplicarlo en dos casos concretos que hay. Por eso le puse a esta presentación las bases del desacuerdo racional, ¿no? En el fondo lo que quiero plantear es que en algunos lugares la cuestión se tensa tanto que si no tenemos algunas bases comunes, la discusión deja de tener sentido. No lo estoy planteando yo, lo plantea Manuel Atienza en sus últimos trabajos. Ahora me voy a hacer un poco de referencia a esto, ¿no? Entonces, con los anteojos para ver dónde está acá está. Cuando hablamos de argumentación en general tenemos esa tentación o esa ilusión de verlo en esta idea de un juego de suma cero, ¿no? Gana el que argumenta mejor, dirán algunas teorías, podríamos decir que podríamos derivar esa conclusión de Alexi, gana el que tiene una mejor posición relativa en esa argumentación en general, dirían las teorías críticas, por ejemplo, o gana el que tiene la verdad, ¿no? El que al final retiene la verdad, que podemos sacar verdades transpositivistas de todos los que tienen contenido moral en el derecho, ¿no? Esa es un poco la idea. Y no me voy a meter en este tema, es un gran tema, quizás es el tema de base de discusión entre todas las escuelas filosóficas, pero sí me interesa algún argumento que da Manuel Atienza en sus últimos trabajos. Tan último trabajo que el libro sobre esto todavía está en editorial, digamos, ¿no? Todavía sé que va a salir dentro de poco, un libro de Trota, y él habla, me olvidé de pasar, él habla de la idea del sentido común, ¿no? Tiene algunas cosas escritas, algunas conferencias dadas, todavía, como digo, no tiene la organicidad de un libro, o mejor dicho, sí la tiene, pero no lo conocemos, estamos esperando que salga. Pero él hace referencia y dice que el problema general de la argumentación se basa en esta idea del sentido común, ¿no? Que una argumentación no transcurre en una mera discusión en el vacío o en universos paralelos entre los argumentadores, sino que tiene que haber algunos presupuestos básicos, algunos acuerdos básicos sobre los cuales discutir, ¿no? Esto es lo que Atienza habla de el sentido común. Es más, él dice, y acá está la frase exacta, el deterioro del discurso racional es en esencia el deterioro de estas bases comunes. Él observa que el problema que estamos teniendo ahora es un problema de que nos faltan esas bases comunes, esos acuerdos, ¿no? Estos acuerdos, por supuesto, nunca son explícitos, son acuerdos que tienen que ver con el contenido, vamos acá también a hacer escuelas, el contenido, el acuerdo o el significado de libertad, igualdad, justicia, equidad, etc. Puse algunos ejemplos por poner algunos, pero pueden ser muchos, ¿no? Y estos temas solo se hacen visibles cuando se tensa la discusión y cuando la discusión se refiere exactamente a ese tema, ¿no? Si no, son presupuestos que están y que permiten el discurso. En el recorrido que hace Atienza sobre estos temas, recorre esta idea en todas las escuelas. Sofía preguntaba si Atienza habla de los críticos y efectivamente en este libro habla de Sousa Santos, gracias. De Sousa Santos, dice, bueno, esto es lo que tienen que aportar a esta discusión, que tienen que aportar las teorías críticas, bueno, el poder transformador del derecho, ¿no? Esa idea de que el derecho tiene que transformar, ese es el lugar que viene a aportar. Claro, desde un lugar, dice él, y comparto, dice él, desde un lugar donde al final el poder es lo que regula todas las relaciones, pone en el otro extremo a ¿cómo decirlo? Un naturalista muy
recalcitrante, no sé cómo usar la palabra, que es Dors, que dice que incluso justifica en base al naturalismo la pena de muerte, la imposibilidad del divorcio, etcétera, etcétera. ¿No? Pone ese contrapunto, lo digo con la camiseta de naturalista, nos pone en ese contrapunto de los dos extremos, pero que llegamos a esa conclusión. Bien, entonces esta es un poco la idea. Y mi idea es recorrer, porque la otra obsesión más allá de la argumentación son los fallos de la Corte. Los que me conocen saben que eso, sí, es una obsesión que tengo. Recorrer esta tensión final o última o del principio a partir de dos fallos de la Corte, de vuelta me olvidé, que son los fallos en donde la Corte resolvió decisiones de estos tribunales en donde se perforó el mínimo, ¿no? Frase que si son penalistas saben exactamente de qué estoy hablando, los que no sean penalistas quizás no lo sepan, que es decisiones de los jueces de las instancias anteriores de condenar por debajo del mínimo de la escala penal, ¿no? No me voy a meter en el tema penal, no me interesa el tema penal, sino que me interesa el tema argumentativo y, en el fondo, constitucional. Pero estos dos casos muy recientes, uno tiene una semana, el otro tiene menos de 6 meses, ¿no? Generan esta tensión desde dos puntos de vista. Y esto es lo interesante que me gusta ver desde lo argumental, ¿no? Además son dos tribunales bastante prestigiosos. Uno es la Cámara de Casación Federal, el tribunal de la instancia anterior, ¿no? Y el otro es el Superior Tribunal de Córdoba. Todos sabemos que la Cámara de Casación Federal como última instancia en temas penales federales de la Argentina y el Superior Tribunal de Córdoba, que tiene un peso específico, siempre lo tuvo, más allá de ser uno de los superiores tribunales de provincia, siempre tuvo un peso específico muy especial, ¿no? Precisamente vienen, y eso también me llamó la atención, los casos de estos dos tribunales, ¿no? Entonces, vamos a los casos. Una explicación rápida, no quiero meterme en el caso, pero para que entendamos la idea. Caso Loyola. Es un caso, como dije, del Tribunal Superior de Córdoba. Es un caso de narcomenudeo, en donde a una persona se la condena por narcomenudeo, es decir, por la parte de la ley de estupefacientes que se provincializó, ¿no? Que se entregó a las provincias, que es el microtráfico. Y el segundo caso es el caso Prete. Es un caso, como dije, la Cámara Federal de Casación, y es sobre un delito de asociación ilícita tributaria, lo que llamamos una usina de facturas falsas, y los personajes, pues son varios acá, en particular, por los cuales se perfora el mínimo, eran los punteros, es decir, los que conseguían los, de vuelta, comillas, clientes para las facturas truchas. En los dos casos, ambos tribunales lo que hacen es perforar el mínimo. Y para spoilear un poco la cosa, y la Corte en los dos casos les dice que no, que esto no es posible, ¿no? Y me interesa ver lo argumentativo de estos dos casos y de la respuesta de la Corte. Bien, cuadro general del tema. En Loyola, el caso de Córdoba, lo que hace el Superior Tribunal es declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, quinto inciso C, en función de la desfederalización. Y en el caso Prete, la Cámara de Casación hace lo contrario, afirma la constitucionalidad, pero no la aplicación en el caso, ¿no? ¿Cuáles son las justificaciones? En el caso de Córdoba dicen que es necesario declarar la inconstitucionalidad porque existe un error del legislador, ¿no? El legislador, al momento de desfederalizar el narcomenudeo, tendría que haber reducido la escala penal, porque era un delito de menos peso, menos importancia, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Prete, lo que hace la Cámara Federal de Casación es un análisis como medio comparativo, ¿no? Es decir, el mínimo penal de la escala de este delito es muy alto comparado, por ejemplo, con otras asociaciones ilícitas, ¿no? Una asociación ilícita para asesinar gente tiene un mínimo penal menor. Por supuesto que en los dos casos lo que se quiere es conseguir una condena no de cumplimiento efectivo, ¿no? De estas personas que por alguna razón los tribunales percibieron como excesivamente castigados, digámoslo así, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias argumentativas de ambos tribunales? En el caso del Superior Tribunal de Córdoba, como vimos, se mantiene en la lógica del ordenamiento, ¿no? Es decir, las leyes son válidas
se puede declarar su inconstitucionalidad en algunos casos muy concretos y específicos. Uno de esos casos es el error del legislador, por eso declaró la inconstitucionalidad, ¿no? Es decir, se mueve por alguna manera dentro del sistema. En el caso de la Cámara de Casación, si se quiere, es más revolucionario, digámoslo. No sé si es un poco demasiado decir eso, pero lo que dice la Cámara de Casación, no, al final la legislación, las leyes son regulaciones generales para casos abstractos, pero el último momento, la última milla, la última situación es el lugar donde el juez puede decir, incluso el mínimo de la ley es injusto, no lo voy a aplicar, ¿no? Se entienden las líneas de argumentaciones, una que va a lo que tiene que ver con la interpretación constitucional, si se quiere, y la otra a el papel del juez y la justicia del caso concreto, ¿no? Por eso digo que son dos interesantes, los dos casos se tratan de lo mismo, los dos casos argumentan los tribunales por fuera del mínimo, y en los dos casos las líneas de argumentación son bastante diferentes, ¿no? Por eso también decía que esto tensiona un poco el sistema en general, digamos, ¿no? En uno la pregunta es, ¿para qué están los jueces? ¿Para qué sirven los jueces? ¿No? ¿Cuál es su función constitucional o como queramos decirle? Y también, ¿qué es al final la justicia? ¿No? Aplicar leyes, resolver casos, ¿no? Tiene esa tensión. Y como les decía, los dos tribunales los dos hacen referencia a un concepto, aquellos conceptos primero, que es el concepto de la equidad, ¿no? De la equidad en el caso concreto, ¿no? La idea de la aplicación o la morigeración en el caso concreto, ¿no? Y acá una referencia quizás un poco más, no, así, académica, si se quiere, ¿no? Cuando uno analiza cómo hablan de la equidad ambos tribunales, nos damos cuenta que están hablando la misma palabra, pero de dos conceptos distintos, ¿no? Si nosotros estudiamos, y acá Renato Ravivaldi, en Teoría del Derecho, por ejemplo, es una persona que se ha parado en este lugar, si nosotros analizamos este concepto de la equidad en Roma y en Grecia, tienen estos dos significados, ¿no? La equidad en la equitas romana era la individualización de la ley en el caso, ¿no? La aplicación de la ley en el caso. La equitas era quizás la función específica de la jurisprudencia de los jueces, ¿no? Agarrar las leyes y aplicarlas en el caso. En cambio, en Aristóteles, en Grecia, y en Aristóteles en particular, en la Epiqueia, la Epiqueia, o sea, la equitas, la equidad, era la corrección de la ley. Aristóteles dice, las leyes son demasiado generales, el legislador no puede abarcar todas las situaciones reales y concretas, con lo cual, en algunos casos, el juez debe corregir la ley, ¿no? La referencia, en este segundo caso a casación y en el primero al superior tribunal, está clara, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice la Corte? Rápidamente, porque después me quiero parar un poco ya en llevarlo a nuestro invitado de honor, a Atienza. Dice, por supuesto, que los jueces no pueden reemplazar al legislador, que de ninguna manera pueden argumentar por fuera, ¿no? Hay un límite estructural que es la Constitución, ¿no? No la Constitución en cuanto a lectura de derechos, sino la Constitución en cuanto a lo que llamamos los constitucionalistas el derecho constitucional del poder, ¿no? La idea de que esta estructura que implica el ordenamiento, permite a limita a los órganos del poder porque otros tienen otras funciones, ¿no? O, para ponerlo mejor, en una frase del fugaz ministro de la Corte, García Mansilla, una frase que me pareció espectacular, ¿no? No todo lo que no nos gusta es inconstitucional, dice, ¿no? Es decir, en ese margen de apreciación que tienen los órganos del Estado, hay cosas que nos pueden gustar o no, pero eso no quiere decir que se haya sacado los pies del plato, que se haya salido del sistema, ¿no? No todo lo que no nos gusta es inconstitucional. Bien, Atienza, sentido común de Atienza. Cuando Atienza habla del sentido común en estos textos fragmentarios que tengo, que consigue cualquiera, ¿no? Sonó casi como una cosa así propia, pero no, que uno consigue fácilmente. Él dice que el sentido común tiene como varias
significados o mejor usos contextuales. Usa esta frase de usos contextuales, ¿no? ¿Qué dice? Da 5, yo voy a dar 3 para no extender. Uno de los otros tiene que ver con el uso en el hombre común y en el uso, no en el uso, el uso en las prácticas históricas y el uso en la argumentación. Yo voy a centrarme en estos 3 que son los que me sirven para esta argumentación. Este sentido común es, dice, la conciencia de justicia, es decir, la creencia que tiene el hombre, las personas, después habría que checar quiénes son, cómo logramos identificar eso, pero de que hay cosas justas o injustas, que no tienen que ver con una referencia a la ley, sino esa percepción de que esto está bien, esto está mal, ¿no? Que pueden ser casos judicializados o no, o puede ser, no está bien que Messi cobre mucha plata y no un maestro, ¿no? Por hacer una referencia muy común, ¿no? Esa idea de la justicia, del sentido común de la justicia. El segundo, dice, es el sentido común de los expertos, ¿no? Acá alguna referencia también a Aristóteles, quizás más a la metafísica, ¿no? A la idea de que uno puede conocer, o a Platón cuando habla de las palabras, ¿no? De que hay cosas que tienen que ver con el sentido común, que tienen que ver con lo instintivo o lo no racional, pero que el que está mejor preparado, el que sabe más, puede percibirlo con más intensidad, ¿no? Entonces, él habla del sentido común de los expertos, ¿no? Es decir, acá sería, aplicado a esto, ese sentido común del que conoce el sistema, de los operadores de derecho que conoce el ordenamiento, ¿no? El que dice, esto está bien, esto está mal, esto no es consistente, esto es inconsistente. Y por último, el sentido común como las premisas básicas, como las cosas que tienen que estar y las que estamos todos de acuerdo. Está bien hacer justicia, la igualdad es una base necesaria de cualquier cosa, en el sentido de que todos los que son iguales nos tratemos igual, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, espero con esta idea dejarlos un poco... con esta idea de dejarlos un poco, o dejarnos un poco de curiosidad de qué será este próximo libro del sentido común de Atienza, pero bueno, ese es mi objetivo, espero que sea así. Entonces, traslademos esto y con esto ya termino, como les dije, iba a ser fácil, iba a ser rápido. Traslademos esto a estos dos casos, ¿no? A estos análisis argumentativos. Y fíjense cómo casan bastante bien, ¿no? En Prete, la Corte opera acá, ¿no? En la conciencia del jurista. Dice, condenar a esta persona en concreto a una pena de cumplimiento efectivo está mal, es injusto. No es inconstitucional, por eso no declaran la inconstitucionalidad. No hay un error en el ordenamiento. Es injusto, porque estas personas tienen, no sé, no hace esta argumentación, la estoy inventando yo, o imaginando, más que inventando, tienen cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no está bueno que estas personas, que estos pasantes de facturas truchas, terminen presos de prisión efectiva, ¿no? Tiene clara relación con esta idea de la conciencia de justicia del hombre común, ¿no? Y es un poco también lo que dice Aristóteles, ¿no? Es decir, no, ahí es donde el juez se aparta de la ley. El juez se aparta de la ley en función de la justicia absoluta, habla Aristóteles. En cambio, en Córdoba, Loyola opera en el lugar del sentido común de los expertos, ¿no? Es decir, esto no es consistente con el ordenamiento en general. El argumento central de Córdoba es cuando se desfederalizó el narcomenudeo, el Congreso con esto implicó que ese delito era menos grave que los delitos que quedaban en federal, con lo cual se olvidó de reducir la pena, ¿no? Ese es el argumento. Es un argumento que se mueve en el sistema, ¿no? Y la Corte va a esta idea de las premisas necesarias, ¿no? Y acá vamos al argumento que da la Corte, o los argumentos que da la Corte. ¿Qué dice la Corte? Está muy bien todo esto que ustedes dicen, pero hay algo que no podemos discutir, o hay dos cosas que no podemos discutir. Vamos por lo más fácil. Casación, división de poderes. Vos te podés mover dentro de lo que el Congreso. Si vos no te gusta lo que dice el Congreso, tenés que declarar la inconstitucionalidad
y argumentarla y sostenerla, ¿no? Y mostrar que verdaderamente hace falta. ¿Qué le dice a Córdoba? Federalismo. Que un delito se desfederalice no quiere decir que sea menos importante, porque las provincias no son menos importantes que la nación. Son ámbitos de actuación distintos que tienen que ver precisamente con el federalismo. Entonces, justo el profesor Atienza. Entonces, ¿cuál es la base que toma, volviendo para atrás, la Corte Suprema? Esta idea. Estas son las bases donde nosotros funcionamos. Nosotros quiere decir Argentina, Constitución Nacional, ¿no? Federalismo, división de poderes. Y esas son las bases que marcan toda la diferencia, ¿no? Entonces, acá el desacuerdo llega a ese lugar tan profundo en donde no estamos discutiendo si la interpretación o la interpretación, la norma o no la norma, sino que estamos interpretando, como dice el profesor Atienza, cuestiones que tienen que ver con ese sentido común, con ese lugar de base desde donde parte el razonamiento, parte la argumentación. Así que bueno, esta era un poco la idea, contarles un poco esta tensión o este desacuerdo racional, por ponerlo en ese lugar donde tenemos que estar pensando que para construir todo ese diálogo, toda esa discusión, argumentación racional que puede ser fructífera, tenemos que llegar a algunos acuerdos básicos, tener algunos acuerdos básicos. Para discutir hay que tener en claro que hay cosas que no se discuten. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí compartiendo esta tarde con nosotros, en particular al rector de la Universidad Notarial, a Sebastián Cosola. Debo confesar que me puse un poquito nerviosa ahora que entró el maestro Atienza, pero bueno, esperemos que a lo largo de esta charla esos nervios vayan cediendo. Como sabemos, luego de la segunda mitad del siglo XX empiezan a emerger corrientes pospositivistas de la mano de autores que estuvimos citando a lo largo de toda la mañana, Working, Alexi, el mismo profesor Atienza. Y particularmente el profesor Atienza nos muestra, a partir de esto, que el sistema jurídico es un sistema coactivo, es un sistema institucionalizado, pero que tiene algo más, que tiene componentes valorativos y componentes pragmáticos. Y esta mirada particularmente de Atienza nos lleva a pensar al derecho como una práctica social que está destinada al logro de ciertos fines y de ciertos valores. Este enfoque que nos proponen las corrientes pospositivistas tiene que ver con un agotamiento de esa concepción decimonónica tan dura que conocíamos y que resultaba insuficiente sobre todo para abordar los casos difíciles y esos casos de los que también estuvimos hablando con los colegas más temprano que requieren un abordaje con ciertos matices sociológicos, éticos, valorativos. Y entonces Atienza nos propone un nuevo enfoque que es pensar al derecho como argumentación. Es un enfoque que es complementario de muchas miradas anteriores, como la funcional, como la valorativa, y que está atravesada también por diferentes aristas. En primer lugar, ese nuevo enfoque está íntimamente vinculado a lo que es el paso del Estado legislativo al Estado constitucional, con todo lo que eso implica respecto al posicionamiento de los valores constitucionales y también de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y otra arista que está íntimamente conectada tiene que ver con las cuestiones democráticas. Los funcionarios públicos, las autoridades estatales, tienen que legitimar sus decisiones. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, exteriorizando las razones que los llevaron a adoptar determinada solución frente al problema. Entonces ahí
aparece la argumentación jurídica como una especie de mecanismo de control, ¿sí?, que nos permite controlar las decisiones de las autoridades estatales. En este contexto, en este nuevo enfoque, ¿qué pasa con los operadores jurídicos? ¿Cuál es el rol de los operadores jurídicos, particularmente en lo que es el discurso argumentativo? Nosotros sabemos que la argumentación... volvemos a la anterior. Gracias. No sé por qué se ve así, pero bueno. Ok. La argumentación es una actividad que es racional, que es comunicacional y que supone un problema que tenemos que resolver. Entonces, se pretende a través de la argumentación poder justificar una toma de posición respecto de un problema. Y la particularidad que presenta la argumentación es que atraviesa varios contextos dentro de lo jurídico. Tenemos argumentación en el contexto de producción jurídica, tenemos argumentación en el contexto de interpretación y también tenemos argumentación en el contexto de aplicación normativa. ¿Qué ha pasado mayoritariamente con la doctrina? Y ahora empezamos a partir de esto a hacernos algunas preguntas. Principalmente la doctrina se ocupó de la argumentación en el proceso de toma de decisión judicial, en el rol del juez, de qué pasa con el juez argumentando su decisión. Y ha atado principalmente la idea de argumentación a la idea de decidir. Y ahí es donde me permito discrepar con esa doctrina mayoritaria. No siempre argumentar implica decidir. Muchas veces argumentamos nosotros en el ejercicio profesional sin necesidad de estar decidiendo absolutamente nada. El abogado litigante, como sería mi caso, argumenta en un escrito de demanda, argumenta en los alegatos, como mencionaba el profesor Peñalba más temprano, y sin embargo no está decidiendo nada. La argumentación jurídica atañe absolutamente a todos los operadores jurídicos, a todos, incluso a los escribanos. Entonces, ¿es igual la forma de razonar de todos los operadores jurídicos? Hace un ratito, citando al profesor Atienza, decíamos, bueno, el derecho es una práctica social que está destinada a lograr ciertos fines y ciertos valores. Y los actores que juegan en esa práctica social tienen distintos fines. No es lo mismo la finalidad del juez, que va a buscar la verdad en el marco del proceso y que además se tiene que parar de una forma imparcial, ¿no?, frente a los litigantes, que la del abogado, que el abogado al contrario tiene que fijar una posición en defensa de los intereses de su representado. ¿Y qué pasa con el escribano? El escribano tiene una función preventiva, de la que tanto hablamos siempre con Sebastián, tiene una función preventiva respecto del litigio, pero también se para de forma imparcial. Entonces, la forma de actuar de cada uno de ellos es distinta, los valores que influyen en el rol de cada uno de ellos es distinto, indefectiblemente la forma de interpretar también va a ser distinta. ¿Qué pasa con el notario? Vamos a meternos de lleno en la figura del escribano en el ámbito de la argumentación. Y hago un spoiler, soy muy crítica sobre el tema. La función notarial fue una función que desde siempre estuvo atada a la solemnidad, al formalismo, parece más aparejada a los postulados de la escuela exegética que otra cosa, y a la histórica alemana también. Y hay un enorme apego en las notarías de aplicar las normas, muchas veces sin preguntarse el notario si la aplicación de esa norma en un caso concreto es justa o es injusta. Pareciera ser que en la escribanía sobrevuela un positivismo ideológico, vamos a decir, y además esa escribanía muchas veces se vuelve netamente burocrática. El rol del escribano se ciñe a pensar el derecho en términos netamente racionales y muchas veces le da poco vuelo a una creación doctrinaria. Muchas veces el escribano piensa que la única fuente del derecho es la ley. Se olvida de ese diálogo de fuentes que nos está proponiendo el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación. Se ciñe únicamente en la escribanía a aplicar el Código Civil y Comercial
y ahí se queda. Y se olvida que ese código forma parte de un ordenamiento jurídico mucho más amplio, que está integrado incluso por un bloque de constitucionalidad, Constitución Nacional y tratados internacionales que son importantes para la práctica diaria, y se olvida de ese manejo sistemático que tiene que tener en la escribanía respecto del ordenamiento jurídico. El escribano, por todo esto que venimos diciendo, parece que se aleja de esa concepción que nos propone el profesor Atienza de pensar el derecho como argumentación y el derecho como práctica social. El escribano esquiva la argumentación, el escribano esquiva ese diálogo de fuentes, esquiva esa mirada integral del ordenamiento jurídico. Y vamos a ver qué pasa con esa figura del escribano cuando se encuentra con alguna observación que formula el registro de la propiedad cuando pretende inscribir alguna escritura. Frente a las observaciones, el decreto 466 del 99, que actúa como reglamentario de la 17801, prevé un procedimiento recursivo registral largo, de varias instancias, y que muchas veces el escribano no quiere empezar a transitar porque demanda tiempo y fundamentalmente porque no está habituado a lo que implica argumentar en el marco de este tipo de procedimientos y de procesos. Entre las alternativas que presenta este procedimiento recursivo registral hay un primer estadio, que es un recurso de recalificación, que se presenta en sede administrativa, que obviamente tiene que estar fundado y en el cual se puede ofrecer y producir prueba. Si la resolución es desfavorable, el escribano puede interponer un recurso de apelación ante el director del registro, también lo presenta fundado y pudiendo ofrecer prueba en sede administrativa. Y si ese segundo estadio también es desfavorable, queda expedita la vía del recurso directo, que como sabemos en términos de derecho administrativo, ese recurso directo es una vía especialísima que nos permite llegar a una instancia judicial única ante la Cámara Nacional Civil, donde la producción de prueba es extraordinaria, diría, en muy pocas ocasiones se puede presentar, y que tiene la particularidad que si ese recurso lo interpone un notario, no necesita de patrocinio letrado y además se resuelve sin sustanciación. Se presenta en sede administrativa, lo que hace el registro de la propiedad es un mero control formal y eleva para su resolución a la Cámara. Insisto, parte del notariado no es proclive a intentar estas vías recursivas y sin embargo son importantes, y retomo lo que decía Sabina más temprano, porque han permitido modificar incluso normativa, como son DTRs, que estaban vigentes en el ámbito del registro de la propiedad de Cava, también de Provincia de Buenos Aires. Les propongo que veamos un caso que fue emblemático, ya tiene unos años. FAG, son las siglas de la escribana, contra el registro de la propiedad sobre el recurso directo. Es un fallo del año 2014-2015, fue el caso, y tiene como objeto o como cuestión que se debatió fue la constitución de un bien de familia de condóminos propietarios que eran pareja de hecho no unida en matrimonio y que querían constituirse a sí mismos como beneficiarios de ese bien de familia y también a una hija mayor de edad. Nosotros sabemos que la figura del bien de familia es una figura que aparece como correlato de esa tutela que nos da el artículo 14 bis de la Constitución del núcleo familiar respecto a posibles contingencias económicas que puedan ocurrir en el seno de la familia. Y la particularidad que tuvo el bien de familia como figura es que se crea a partir de la ley 14394, que empieza a regir en el año 55, ininterrumpidamente hasta 2015. Ahí la figura se deroga, aparece lo que se llama afectación a vivienda, que tiene la particularidad de ya
meterse dentro del articulado del código y de una forma más progresista, vamos a decir, que lo que planteaba la 14394. Ahora, ¿qué pasó? Durante 50 años rigió la 14394, pero la sociedad evolucionó. Esta ley nos daba un concepto de familia. Fíjense, a los fines de esta ley se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes, ascendientes o hijos adoptivos, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive. La familia, la noción de familia ha cambiado. Han emergido figuras como familias monoparentales, familias ensambladas, parejas de hecho que no necesariamente querían unirse en matrimonio. ¿Y por eso dejaban de ser familia? No. Y había que tutelarlas de alguna manera. Pero ¿qué pasaba con esta figura? No las comprendía. Particularmente cuando esta escribana se enfrenta frente al caso de los condóminos unidos como pareja de hecho, que eran convivientes y que querían constituirse como beneficiarios a sí mismos, ella hace la escritura y la presenta para inscripción en el registro. Pero hago la aclaración, ella en el instrumento no efectúa ningún tipo de argumentación sobre el tema. Absolutamente nada. Únicamente lo que hace se ciñe a indicar las manifestaciones de rigor, que es que los comparecientes habitaban el inmueble y que no tenían otro inmueble inscripto como bien de familia, nada más. Frente a la observación, interpone recurso de recalificación. Y cita un precedente que es muy conocido, que es el precedente Sever. En Sever también había una pareja conviviente que pretendía constituir el bien de familia y ser ellos los beneficiarios, pero no tenían descendencia. Cita este precedente y además hace toda una fundamentación vinculada al principio de autonomía de la voluntad, principio de igualdad y el merecimiento de la tutela de otros tipos de uniones por parte del Estado más allá del matrimonio. El registro de la propiedad rechaza el planteo de esta escribana, diciendo que la normativa era clara, que la letra fría de la ley no daba lugar a otro tipo de interpretación. Era clara. Teníamos que ceñirnos a ese concepto de familia que nos daba la 14394. Que no resultaba aplicable Sever, porque en el caso planteado sí había descendencia, que en todo caso analicemos la situación a la luz de otro precedente que es Marchetti. Precedente similar, pero donde sí había descendencia y era un menor de edad. Y se había permitido en razón del interés superior del niño. Pero el registro se vuelve a desdecir y dice, bueno, pero Marchetti tampoco es aplicable, porque acá tengo un mayor de edad como descendiente. A fin y al cabo, no al lugar, dice el registro de la propiedad. Bueno, bárbaro. Presenta recurso de apelación la escribana ante el director del registro, concluyendo que más allá de la casuística, tiene que hacerse extensiva la protección a toda familia, de hecho, sin distinción, porque eso implicaría una discriminación. Y el registro lo que hace es reproducir los argumentos de la primera resolución en esta segunda. Deja expedita la vía judicial. Interpone recurso directo ante la Cámara. ¿Qué resolvió la Cámara? Dicta sentencia, y esto lo quiero marcar porque es importante, dicta sentencia a la Cámara el 10 de abril de 2015. Situación. Teníamos ya aprobado legislativamente el Código Civil y Comercial de la Nación, pero no regía porque empezaba a regir en agosto de ese año. Estábamos ahí en el medio, en la transición. Dicta sentencia y lo primero que hace es retomar parte de los argumentos que esa misma Cámara había consignado en el precedente Sever. Y dice que la existencia del núcleo familiar sin correlación con instituciones legales de matrimonio y parentesco es indiscutible como realidad fáctica. La Cámara reconoce este cambio social respecto del concepto de familia. Y que por ello excluir a la familia de hecho del beneficio del régimen de familia importa una discriminación
infundada e inaceptable, pues con tal restricción se vulnera el principio de autonomía de la voluntad. Interpretación principialista y extensiva del Instituto de Bien de Familia, haciendo hincapié en cuestiones que emergen de la realidad social actual. Primer punto. Segundo, indica que el operador de derecho tiene que buscar una interpretación que no contradiga el sistema, pero que lo amolde a los nuevos requerimientos. Y que debe repararse en la especial protección de tratados internacionales y de la Constitución Nacional en el artículo 14 bis respecto de la protección a la vivienda. ¿Qué está haciendo acá la Cámara? Está haciendo una interpretación sistemática, claramente, apoyándose en un plexo más amplio, trayendo a colación principios constitucionales y también la protección que emerge de derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por último, la Cámara dice que frente a la realidad que muestra hoy la sociedad, desatender a la familia, cualquiera sea su conformación, implica efectuar una discriminación sobre texto de aplicar en forma literal una antigua ley sin una acabada interpretación del concepto actual de familia. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de interpretación es esta? Es lo que parte de la doctrina ha reconocido como argumento de naturaleza de las cosas. Juan Pablo Villar, que vamos a escuchar en un ratito, y la maestra española Marina Gascón Avellán abonan esta idea. Este argumento de naturaleza de las cosas lo que busca es hacer una interpretación funcional por encima de lo que es una interpretación literal, ¿sí? Cuando cambian las condiciones en las que yo tengo que aplicar una ley, tengo que cambiar la forma en la que la interpreto. Tengo que ayornarla a la realidad actual. Por último, acá no leo sin los anteojos. Por último, fíjense otro de los apartados que retomamos de esta resolución de la Cámara. El análisis que merece el nuevo Código Civil y Comercial, aclaro, no estaba vigente. Y dice que si bien no ha entrado en vigencia, no debe resultar indiferente a esta altura. Aparece el Código Civil y Comercial sobrevolando como una especie de influencia de soft law que tiempo después se iba a transformar en hard law, pero fíjense cómo de alguna manera influye en la Cámara para terminar decidiendo a favor de la escribana que había interpuesto el registro. ¿Por qué? Porque este Código Civil y Comercial amplía a los beneficiarios de la afectación y sí contempla a los convivientes de hecho. Quizás, como dice Juan Pablo Villar en Uruguay, una vez que ya está instalada la discusión, que ya está instalado el litigio, ahí sí necesitamos de un escribano que justifique una posición, que se atreva a ponerse la camiseta y que emprenda todo este procedimiento recursivo, registral, en pos del administrado, en pos de su requirente en términos notariales. ¿Cuáles son las reflexiones finales de este tema que quise traer a estas jornadas? En principio, tenemos una tensión entre el notariado clásico, vamos a decir, tradicional, y las exigencias del derecho actual que nos plantea el profesor Atienza. Casos como el de la escribana que estuvimos analizando nos muestran que muchas veces el escribano se anima a materializar con éxito argumentaciones que ponen foco en la razonabilidad, que son convincentes y que enfatizan valores que emergen de la sociedad. Ese tipo de actitud del notario es el que nos va a permitir cambiar las cosas. Por eso, el rol del notario tiene que evolucionar. Necesitamos un notario que sea un intérprete activo. Habíamos dicho, Sabina dijo más temprano, es el primer intérprete de la ley. Sale una legislación nueva, es el escribano el que en la notaría al día siguiente tiene que aplicarla y no tiene el fallo del juez que interpreta esa ley para decir, bueno, lo voy a hacer así. No, tiene que hacer un recorrido propio en ese sentido.
Y tiene que argumentar. El escribano tiene que argumentar. Tiene que incorporar el diálogo de fuentes. Ese título preliminar del Código Civil y Comercial por algo está. Y también atañe al escribano, no solamente al abogado litigante, no solo al juez. Y tiene que animarse a utilizar estas herramientas recursivas en el ámbito registral. Solamente si evoluciona de esta manera, realmente va a poder cumplir con ese deber ético que tiene para con la sociedad, por la función social que cumple, y para con los requirentes que buscan esa tranquilidad, ¿no?, en la escribanía. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Es un placer enorme estar aquí en este acto tan maravilloso para la Universidad Notarial, porque en definitiva lo que estamos haciendo con esto es volver a las fuentes a las que muy bien refirió la directora del Instituto de Filosofía del Derecho, Aide Sabina Podré Yanís, volver un poco a las fuentes tradicionales de discusión de la teoría y de la filosofía del derecho como sustento, como búsqueda en torno a la función notarial. La verdad es que yo, primero para mí es un placer compartir el panel con todos estos destacados y destacadas expositoras. Lo que pasa es que en razón del tiempo, en razón de las certezas que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar lo más importante el día de hoy, que sin duda alguna es la investidura del profesor Manuel Atienza como doctor honoris causa, yo cambié 3 veces lo que iba a decir, achicándolo de acuerdo a esto, para poder ser conciso en el punto, inclusive cambié los temas para hablar. Y demostrando que también, bueno, uno en definitiva sigue siendo un escribano tradicional, porque mientras mis amigos tienen las últimas computadoras, yo cambié todo con la pluma. O sea que evidentemente claramente vamos a hacer una cabal diferenciación. Entonces yo decido llamar a esto, muy humilde que voy a expresar en estas palabras, ¿por qué es importante la argumentación en el derecho y en la función notarial? Vamos a ver. La función notarial tiene una vigencia como ciencia, si se quiere, del derecho, muy corta al lado de las grandes disciplinas del derecho. Podríamos decir que la función notarial comenzó en 1954, en ocasión del tercer Congreso Internacional del Notariado Latino, en donde el notariado, por primera vez, se aleja del derecho civil en la parte de forma de acto jurídico y se aleja del derecho procesal, sobre todo en Italia, por influencia de Carneluti, en la parte de jurisdicción voluntaria. Se aleja de esas dos disciplinas. Y esos tiempos eran tiempos diferentes a los actuales, porque en esos tiempos el derecho estaba muy relacionado con la metodología, muy relacionado con el método científico que habló el doctor Orelle, con la teoría del conocimiento, Gessen, vamos a ver más adelante en otras disertaciones, ¿no? Y por eso las disciplinas necesitaban el objeto y el método propio. Esas disciplinas de objeto y método propio hicieron que el notariado, en ese año particular, pudiera demostrarlas a través de la fe pública, la forma, la tesis del funcionario público y, lógicamente, la teoría del instrumento público notarial, para poder mostrar qué era lo que tenía como disciplina para poder ofrecer. En ese marco, y solo referido en nuestro país, el ejercicio notarial claramente tenía 2 vertientes bien diferenciadas. En primer lugar, la función asesora y la función pública se generaban a través de la aplicación de un código civil histórico que todos nosotros hemos amado y seguimos amando, como es el Código Civil de Vélez Arfield, de 144 años de vigencia, que estaba absolutamente instaurado dentro de un régimen dogmático, decimonónico, propio de la época en que se había dictado. Recuerden ustedes que los juristas actuales suelen de alguna manera reconocer que mientras el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo y el siglo XX fue el siglo del poder ejecutivo, el presente siglo es el siglo del poder judicial. De manera que el código argentino era un código que tenía claramente una raigambre dogmática cercana a la escuela exegética, cercana a la escuela histórica alemana, etcétera, etcétera. En ese sentido, los escribanos de ejercicio no tuvimos otra alternativa, y tampoco la hubiéramos buscado, de ejercer fuera del marco de la ley, porque el principio general o el valor más importante de las tesis dogmáticas, sin duda alguna, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica emana de la ley y este es el principio general de la función notarial. Además,
de ser propiciada en esos entonces por Radrush, o como solemos decir, el primer Radrush, ¿no? Esta tesis fue sustentada por un gran filósofo del derecho, llamado Recasens Sitges, que decía: sin seguridad jurídica no hay derecho de ninguna clase, es el valor esencial del derecho. Y es cierto, convengamos, que para la función notarial pero tan relacionada con el derecho positivo, el ejercicio con un código dogmático es un ejercicio casi perfecto. No hay ningún lugar a duda. Cuando el notario, por ejemplo, la notaria tienen que argumentar el derecho, la verdad es que la tarea de la interpretación nos lleva únicamente a distinguir en la ley clara cuáles son los supuestos. El Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia del Código Civil argentino, es un código que, por sobre todas las cosas, es mucho más abstracto en la determinación de los conceptos, porque esa determinación es la que hace a que podamos ahora revivir la teoría de los principios, la teoría de los valores, hacia dónde van, qué es lo que significan. Me llevo en el corazón la frase espectacular de Guillermo cuando dijo el imperialismo de los principios, en que de toda manera uno se pone a pensar ahora, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a relacionar con la teoría imperialista leninista de Marx. Pero ciertamente, la función notarial ejercida en la dogmática es una función que se asemeja a la seguridad jurídica, que es el valor que tanto en Argentina como en España el notariado sigue propugnando como principal, la seguridad jurídica preventiva, lógicamente. Entonces, fíjense ustedes que el Código Civil y Comercial de la Nación nos incorpora, al menos, estaba pensando yo, imaginando, 3 hechos fantásticos que pareciera ser que se pasaron de largo o que nosotros todavía no hemos encontrado la vía argumentativa suficiente para poder designarlos en el documento. Primero, recién refirió Agostina, el título preliminar del Código. Tal como la Constitución de Bonn de 1949, que por primera vez diferencia la ley del derecho, el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora los 3 primeros artículos del título preliminar con un título, que se llama Derecho. Entonces se refiere, primero, a la Constitución Nacional, Tratado de Valores y Principios como fuente esencial del derecho. Fíjense cómo nosotros, sin querer, nos alejamos de nuestras tradicionales enseñanzas. El maestro Cueto Rúa, por ejemplo, en Fuentes del Derecho. La única fuente formal y obligatoria para el derecho es la ley, sentido formal y material. Costumbres, jurisprudencia, tratados, doctrina, equidad, principios, valores, constituciones, se incorporan al derecho siempre y cuando tengan ciertos requisitos, pero no siempre, únicamente la ley. Nosotros crecimos con este paradigma y hoy el Código nos marca normativamente que hay que ir a la Constitución a buscar las respuestas. La finalidad de la ley, que muy bien refirió Sabina en su discurso inaugural, y finalmente, que muy bien también refirió Guillermo en su discurso, la razonabilidad judicial al momento de dictar las sentencias o las resoluciones judiciales, que lógicamente en la función notarial se traducen a lo que nosotros llamamos prudencia notarial, teniendo en cuenta el artículo 1725 del Código, que establece cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, mayor es la responsabilidad que emerge de los actos. Esto ya no es una doctrina, no es traemos a Tien Gilson en el realismo, traemos a nuestro maestro y filósofo del derecho, único doctor honoris causa de la Universidad Notarial de Argentina en 62 años, Juan Vallée de Goytisolo, que hoy por primera vez se incorpora un filósofo del derecho de otra vertiente que tanto necesitamos para poder seguir creciendo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esa concepción, ya no podemos decir, es la concepción bayetiana del derecho de lo justo, es algo que está normativizado, no podemos escapar a la norma. Y después el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del artículo 4, incorpora otro título, que se llama ley. Y ya no es la abstracción de los 3 primeros artículos del derecho. La ley es un sentido absolutamente práctico y teórico. Cómo se computan los intervalos del derecho, desde cuándo es válida la ley, cómo se publica la ley, cómo se incorpora la cuestión temporal, desde cuándo es obligatoria, etcétera, el código gregoriano, etcétera, etcétera. O sea que claramente el código partió el derecho de la ley, lo diferenció. Y esto es normativo. En segundo lugar, quitó el centro de atención normativo del jurista. Nosotros veníamos de un derecho en donde hacíamos claramente hincapié en la teoría de la persona física o humana, en los atributos de la persona: nombre, capacidad, estado, domicilio y patrimonio.
Había una ley de nombre, 18248, terrible, que decía, no se pueden poner más de 3 nombres, no se puede repetir el nombre del progenitor o la progenitora, no se pueden poner nombres ridículos, no se pueden poner nombres que hagan alusiones a personas indeseables, no se puede poner nombres extranjeros. Fíjense ustedes cómo cambió eso radicalmente, repito, no a nivel académico o jurisprudencial, sino a nivel normativo. Cualquier tratado de parte general de nuestro derecho fenomenal argentino, cito solo por recordar y tener vivo a los maestros siempre, Borda, Llambías y el primer Rivera, el primer tratado de Rivera del 94, Premio Academia Nacional del Derecho, nos va a dar 300 o 400 páginas de los atributos y al menos 4 o 5 caricias de los derechos personalísimos, fundamentados en Orgaz, 1947, personas individuales, y en la tesis doctoral de Santos y Fuentes, 1968, denominada Los derechos personalísimos, defendida en la Universidad de Buenos Aires. O sea que hoy, si nosotros leemos un tratado de derecho civil, va a tener 500 páginas de derechos personalísimos y muy poquita de los atributos. Fíjense el cambio rotundo normativo, porque en el Código Civil argentino a nivel normativo, los derechos personalísimos del 51 al 62 se incorporan como fuente esencial. Por eso es importante, entre otras cosas lo vamos a ver, tener una especial lectura del concepto de dignidad humana de Manuel Atienza para poder aprender esa posición en nuestro derecho. Y finalmente, el presupuesto de la responsabilidad civil. Toda una vida el notariado hizo hincapié en referenciar la actividad preventiva notarial, preventiva de litigios, preventiva de compraventa, preventiva de daños, ¿no es cierto? Exactamente. Y fíjense que la evolución histórica de la responsabilidad civil desde el derecho de las obligaciones a nivel occidental mundial, prácticamente en un apretado resumen, podríamos decir que es la siguiente. Primero, nos centramos en la culpa, ¿no? En la negligencia. En una evolución posterior, nos centramos en el hecho o vicio de la cosa, animada o inanimada. Ahí, fíjense cómo ha evolucionado el derecho. El vicio de la cosa animada, los animales. Si yo tengo un puma en mi casa y el puma me muerde, hoy a esa cosa animada la llamamos personas no humanas. La evolución es notable, notable. En tercer lugar, yo diría, por poner una fecha aproximada y lógicamente no exacta, a partir de los inicios de la década del 90 del siglo pasado, la teoría del daño. Ya no nos importa cómo es el fundamento de la culpa, sino o de la cosa animada o inanimada, el riesgo o daño vicio de la cosa, sino nos importa cuánto sale la reparación del daño. Por eso maestros de la talla de nuestro doctor honoris causa en Derecho de las Obligaciones, Rubén Héctor Compañucci de Caso, se preguntaba, ¿podemos indemnizar una vida humana con dinero? Y se contestaba el maestro, no significa suplantar la vida humana, sino mitigar el dolor, no a través de la compensación, sino a través de la evaluación de un estándar de vida mínimo, indispensable para poder seguir adelante con la familia. Todas esas discusiones del daño se terminaron normativamente cuando el Código Civil y Comercial de la Nación, después de una evolución académica y jurisprudencial, ubica como primer presupuesto a la prevención. El 1708 del Código Civil y Comercial de la Nación dice, son presupuestos de responsabilidad civil. Primero, la prevención. 1710, las acciones preventivas. Segundo, la reparación. 1716, las acciones de reparación. O sea, es que el notariado hoy tiene que, primero, ayornar el derecho y ver qué hacemos con la ley. Si podemos apartarnos, no podemos apartarnos, cuando la ley, voy a adelantar lo que voy a decir como introducción en la mesa redonda, es extremadamente injusta o absurda. En segundo lugar, ver qué hace el notariado con las cuestiones esenciales que se plantean por la total abstracción de las normas del Código. El Código anterior decía, son incapaces absolutos las personas por nacer, los menores impubres, menores de 14 años, derecho romano, menor impuber proprietatis proximi. Tercero, los dementes. Y cuarto, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Fíjense lo fácil que era ejercer el derecho notarial. Compareció una persona al notario y le decía, yo tengo 13 años y un poquitito. Y nosotros tenemos que decir, usted no puede decir ninguna manifestación porque el código es claro. El código dice, usted es un incapaz absoluto. Y como dice la escuela analítica del derecho, sostenida
al menos en la República Argentina, por 3 grandes maestros, Gioja, Carrió y hoy el querido Ricardo Guibur, el derecho tiene que interpretarse cuando el derecho no es claro, pero cuando el derecho es claro, usted no tiene que interpretarse. 13 años y un poquito, no son 14, aunque uno crea que son, no lo son. Hoy el derecho no nos dice eso al escribano ejercicio. Cuando viene una persona o comparece una persona en la escribanía, vamos al código a buscar la ayuda de la seguridad jurídica preventiva y el código nos dice, por ejemplo, artículo 24, inciso B, son incapaces los menores de edad, niños, niñas, adolescentes, de acuerdo a su edad y grado de madurez suficiente. Entonces empezamos a buscar. Con Karina Salierno aquí presente, hemos tantas veces discutido, reído y llorado con estas cosas, ¿no? Porque nosotros buscamos eso, decimos, bueno, edad y grado de madurez suficiente, ¿a dónde lo vamos a buscar? ¿No? Entonces decimos, vamos con una regla lógica, por favor, Dios santo, que el silogismo aristotélico me ayude, la lógica, por favor, vamos a buscarlo para no generar un daño en este documento. Entonces nos vamos al discernimiento, 261. Serán reputados hechos sin discernimiento. Los practicados por personas privadas de la razón. Perfecto. No es el caso, la persona no está privada de la razón. Segundo, los practicados por menores de 10 años en cuanto a lo ilícito. Tercero, los practicados por menores de 13 años, adolescentes, en cuanto a lo ilícito. Ahí tengo una regla más o menos que nos acerca. Pero ahí, Karina me recuerda y me dice, nos vamos a la responsabilidad parental. Entonces yo me voy al capítulo de responsabilidad parental, antes patria potestad, y en el 79, inciso 2, me dice, son principios de la responsabilidad parental. Qué lástima que no está Isolina acá. Isolina Daoe, una maestra en este tema. La autonomía progresiva. Coma, dice la norma, coma. Cuanto mayor es la autonomía de las niñas, niños y adolescentes, disminuye la representación parental. Es muy difícil ejercer así el notariado. Nos tenemos un baremo. Fíjense cómo desde la norma nos alejamos de la seguridad jurídica. No porque nosotros queremos, sino porque hoy la seguridad jurídica no se sostiene con la fortaleza que se sentía en el sistema anterior. No significa que no sea buena, no significa que no sea necesaria, significa que hoy es como que hubiera perdido un poco de peso al lado de la justicia como virtud. Vamos a ver luego, más adelante, de este tema tan importante. Entonces, nosotros, frente a este panorama, tenemos que plantearnos, voy resumiendo y cerrando, para dejarlos con más ganas de ver dónde vemos la justicia en la función notarial. Qué difícil, cuando uno dice, el notario tiene que decir lo justo. Uno dice, pues usted no es juez, usted no es fiscal, no es defensor, ¿por qué se está metiéndole? Es solamente un escribano o una escribana. Fíjense cómo nosotros operamos todo el tiempo con la razón de justicia, como todo el tiempo en toda la actividad. Tomemos un caso puntual de la función notarial, quizá el más común y más tradicional de todos, es una compraventa. Cuando en la función asesora notarial previa privada, que tan bien trató en 1977 el jurista español Antonio Rodríguez Adrado en un ensayo formidable que se llama El notariado, función pública, función privada, su inescindibilidad, fíjense ustedes cómo en la función privada nosotros nos enfrentamos frente a dos partes que tienen intereses contrapuestos. Nosotros sabemos que no puede haber litigio en la función notarial, pero esos intereses contrapuestos se traducen de la siguiente manera. El vendedor nunca viene feliz a vender porque ya está pensando en que su propiedad vale más de lo que le está vendiendo. Y el comprador tampoco viene tan feliz porque dice, como me bajaron el precio, ahora tengo que pagar todos los gastos de la escritura. Los que no son carísimos, ¿cuánto sale esto? Nosotros ahí tenemos que hacer el equilibrio y advertir que si llega a haber algún vicio de la voluntad o del acto jurídico, por supuesto esto no se puede realizar, lesión por ejemplo, pero además de eso, equiparar esos deseos para llegar a lo justo. En una donación, cuando viene una persona a decirnos, mire, escribano, escribana, yo tengo 2 o 3 hijos, en realidad tengo 3 hijos muy queridos por mí, lo que pasa es que uno fue reconocido con posterioridad a mi matrimonio, y como yo a mis primeros 2 hijos matrimoniales les he dado todo, esto es un caso real que a mí me pasó, ahora que ya estamos en una familia ensamblada perfecta, ¿no? Quiero dejarle muchos más bienes a mi tercer hijo por el daño que le generé al no haberlo reconocido durante tanto tiempo. Entonces les quiero donar estos bienes, mis hijos van a prestar la conformidad diciendo que recibieron con anterioridad bienes que compensan. Cuando uno entrevista a toda la familia,
Hay que verle la cara a los dos hijos que están firmando la escritura diciendo, yo acepto que le den todo porque recibí antes bienes que compensan. Entonces nuestra función es mantener el equilibrio para que esa acción notarial no sea, de alguna manera, la causa de un daño posterior, la causa de que una persona luego incorpore una argumentación notarial tendiente a derribar esa declaración. En un fideicomiso inmobiliario, cada vez que nosotros realizamos un asesoramiento o los primeros acercamientos a un fideicomiso, vienen los fiduciantes originarios de dinero. Y esos fiduciantes originarios de dinero dicen, yo voy a poner tanto dinero para comprar al pozo y el departamento usted me lo va a dar dentro, o el piso me lo va a dar dentro de 3 o 4 años. A los 4 años las ventas en el país se frenaron, no se modificaron, quedaron más o menos en stand-by y quien compra con el edificio terminado compra casi por el mismo valor. Entonces el fiduciante originario dice, pero como yo asumí todo el riesgo, no tengo una ganancia del 20-25%, y el posterior dice, pero yo pago lo que vale el mercado. El notario y la notaria equilibran esos deseos. En un acta notarial, cuando el escribano o la escribana realizan el acta al requirente y luego van a notificar al requerido, le van a pedir al requerido que diga su palabra, está cumpliendo el derecho de defensa en juicio de la Constitución Nacional. O sea que el valor justicia como virtud es un valor que constantemente está en el ejercicio de la función notarial. Lógicamente, si eso no se cumple, el deber notarial de abstención es absoluto, ese documento no se puede hacer porque sabemos que si se realiza va a generar un daño y consecuentemente sabemos que vamos a tener un incumplimiento de la prevención de la responsabilidad civil. ¿Cuál es la ilusión? ¿Cuál sería la ilusión? Nosotros tenemos 2 principios de 2 maestros españoles muy importantes que se llamaron Antonio Monasterio y Joaquín Costa. Antonio Monasterio tiene una publicación que la Universidad Notarial en una separata hizo hace mucho tiempo, sabe, yo creo 62, 63, cuando se publicaban las separatas, ¿no?, de filosofía del derecho. Ahí decía Antonio Monasterio, el título era La biología, la declaración biológica de los derechos en la normalidad. ¿Qué hacen los escribanos y escribanas de ejercicio? Declaran el derecho en la escritura en la normalidad, no en el conflicto, que son los mayores casos. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar las patologías, lo que recién nuestro querido Enrique nos enseñaba. Miren lo que dijo la Corte, miren lo que pasó, y nosotros, por supuesto, con atención y vehemencia, atendemos a su enseñanza. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, esos casos que llegaron a la Corte, ¿cuántos son al lado de los que llegan a buen puerto? Bueno, son insignificantes. Hay muchos más casos que llegan a buen puerto. Esos casos son los notariales. Porque, repito, la declaración de certeza de los actos en su biología normal están siempre plasmados en el documento. Y Joaquín Costa, en 1896, en un libro muy pequeño y muy recomendable, decía, la ecuación es aritmética, geométrica o matemática, a notaría abierta, juzgado cerrado. Es decir, cuando nosotros estamos en presencia de un escribano o una escribana que cumplen con el deber de prevención, cumplen con el valor de justicia y cumplen con la seguridad jurídica, esto hace que el documento nunca más sea discutido, o si es discutido, no tenga ninguna probabilidad de que sea destruido o que sea declarado desde la teoría de la ineficacia con alguna nulidad o con alguna inoponibilidad o con algún tipo de enfermedad documental que permita que el mismo no surta sus efectos. ¿Podríamos nosotros unir a la fe pública, la dación de fe pública, con la seguridad jurídica y con la justicia para determinar el valor al que escribía Kensel, que era la paz, y es el valor que el notario o la notaria le dan a su documento? Probablemente tengamos alguna respuesta de esto en la introducción a la mesa redonda, en donde por primera vez, creo, hemos incorporado, gracias a la propuesta que han efectuado Sabina Podrellanís, Guillermo Peñalba, Enrique del Calir, Agustina Curcio y Leticia Vita, al apoyo incondicional de Alejandro de Palma aquí presente y de nuestra querida y amada por siempre Isolina Dabove, vamos a tener por primera vez a casi todas las escuelas de pensamiento reunidas acá, con una leve presión, que es la foto de Valle de Goytisolo, que está en la puerta de la universidad, y con la segunda, o el segundo hecho maravilloso de hoy,
es que incorporamos en 62 años de historia al segundo doctor honoris causa de Filosofía del Derecho, que con una nueva visión, con una nueva perspectiva, nos va a ayudar a que podamos encontrar lo más difícil para el derecho y para el derecho notarial, que son los fundamentos y los fines. Muchas gracias y bienvenidos. Sí, ¿te parece? Sí, ahora para finalizar el seminario, esta primera parte, vamos a pasar un video de no más de 9 o 10 minutos, que es el aporte que hizo el profesor uruguayo Juan Pablo Villar. Es muy importante el aporte de Juan Pablo porque Juan Pablo es, creo que, uno de los pocos juristas notarialistas que ha escrito un libro sobre argumentación notarial del derecho, y por eso su presencia aquí es tan relevante como oportuna. Y con esto damos por cerrada la primera parte de la jornada. Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Pablo Villar. Soy escribano público. Ejerzo la función notarial en la República Oriental del Uruguay. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Notarial Argentina y en especial al profesor Sebastián Justo Cosola por la invitación a participar en esta jornada. Asimismo, aprovecho la oportunidad para felicitar al profesor Manuel Atienza por el merecido reconocimiento que se le va a efectuar en el día de hoy, a quien, sin lugar a dudas, es uno de los principales exponentes de la filosofía jurídica occidental contemporánea. El tema que voy a abordar
es el de la influencia de elementos ajenos a la razón en la argumentación jurídica notarial. La argumentación jurídica, desde el punto de vista de la acción, es el hecho de brindar razones que justifiquen una determinada conclusión, una determinada decisión jurídica. De modo que la argumentación se centra en la razón y en el razonamiento. Ahora bien, a la hora de desarrollar los razonamientos van a influir valoraciones. Incluso, si tomamos como ejemplo el típico razonamiento silogístico, que es un razonamiento que claramente emplea el escribano a la hora de desarrollar el control de legalidad de los actos, es decir, de confrontar hechos con exigencias normativas, aún dentro de ese esquema de razonamiento muy claro desde el punto de vista formal van a influir valoraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, a la hora de determinar la premisa normativa, ¿sí? Es decir, la premisa mayor del silogismo, el escribano va a desarrollar valoraciones que tienen que ver con la interpretación de esa disposición normativa o la integración del derecho cuando hay una laguna normativa o axiológica, para reconocer la norma implícita que surge del sistema. Lo mismo cuando interpreta los hechos que surgen de los documentos, ¿sí? Para determinar la premisa fáctica del silogismo. Ahí también van a influir valoraciones, así como al momento de realizar la inferencia, porque en muchos casos la inferencia es inductiva, esto es basado en un grado de probabilidad razonable, para llegar justamente a la conclusión. De modo que las valoraciones se presentan en el razonamiento y es así que existe un margen de discrecionalidad. Yo creo que en ese margen de valoración o de discrecionalidad que presenta el razonamiento es en donde se filtran elementos que son ajenos a la razón y que tiene que ver con la naturaleza del ser humano o con el desarrollo del ser humano. Desde la antropología se señala que el ser humano es una entidad bio, psico, social y cultural. Es decir, es un organismo vivo que desarrolla una actividad psíquica y ese desarrollo se efectúa en el marco de una sociedad y de una cultura determinada que va moldeando los valores de esa persona. Si vamos al aspecto psíquico, la neurociencia ha demostrado que en la toma de decisiones influyen las emociones y la razón. Incluso se señala que hay decisiones meramente emocionales, que son las reactivas, decisiones más complejas en las que influyen la emoción y la razón, pero no habrían decisiones humanas exclusivamente racionales. De modo que la decisión jurídica se enmarcaría dentro de lo que es una decisión en la cual influye la emoción y la razón. Con el aditamento de que se señala que ante la percepción de un hecho, la señal llega primero al área del cerebro vinculado a las emociones y luego llega al área de la razón, pero ya influenciada o teñida o coloreada por la emoción. Esto significaría que no solo no hay decisiones exclusivamente racionales, sino que la razón no opera de manera pura, sino que influenciada por la emoción. Yo creo que esto abre la puerta al análisis de las emociones en el razonamiento jurídico. En especial me parece que es importante que, si bien el escribano debe tener conciencia de que lo que distingue a la decisión jurídica de otro tipo de decisiones es que existe el deber de argumentar, no es opcional, sino que existe el deber de dar razones que justifiquen una decisión. Asumiendo que la emoción va a influir sobre la razón, es importante desarrollar la inteligencia emocional, que implicaría identificar emociones que siente el escribano, comprenderlas, ¿sí?, para luego intentar regularlas, esto es, incidir en su generación o en el trayecto o impacto que tenga esa emoción en la razón. De modo que acá tenemos un primer elemento que es la emoción que se filtra del razonamiento a través de la valoración. Luego, en el ámbito social y cultural, aparece el tema de los valores, aquello que se considera bueno, y con ello el desarrollo de virtudes. Una virtud ética es una predisposición de la persona a comportarse de tal manera que tiende a lograr algo que es bueno. Séneca, uno de los estoicos más renombrados, señalaba que el ser humano no nace virtuoso, sino que nace con potencialidad para la virtud.
¿Por qué? Porque la virtud requiere del acto, requiere de la acción, requiere de la repetición de actos. Solo una vez que se repite actos que tienden a algo que se considera bueno, se puede obtener una virtud. De modo que la virtud se conecta con el hábito, y ello se relaciona con algo que señala Adela Cortina, vinculado a la ética. Esta autora refiere a que el beneficio de actuar con sentido ético no se limita al acto en sí mismo, sino que ese accionar genera una predisposición a volver a actuar en ese sentido. De modo que el actuar en sentido ético genera esa predisposición que puede convertirse en una virtud y que se conecta también con la neuroplasticidad. Es decir, desde el punto de vista cerebral se pueden ir fortaleciendo vías neuronales que tienden a la repetición, ¿sí? De modo que el desarrollo de una virtud generaría una predisposición a actuar de una determinada manera, y yo creo que esa predisposición a actuar de una determinada manera, a repetir un acto, también se filtra en el razonamiento jurídico en el ámbito de la valoración. Y se filtra en un doble sentido. Se filtra esa predisposición a actuar de una determinada manera en la manera de pensar de la persona y por lo tanto en la razón en sí mismo, pero también se puede filtrar en lo que tiene que ver con la vinculación con las emociones. Es decir, una virtud puede consistir en una manera de regular emociones y esas emociones a su vez van a influir sobre la razón. Y yo creo que en ese ámbito de la conexión de virtudes como predisposición a actuar de una determinada manera con la regulación de emociones, con a su vez la influencia en el razonamiento, un concepto importante es el de la ecuanimidad. La ecuanimidad es un estado emocional y una virtud, ¿sí? Que implica tratar de tener el ánimo equilibrado, lo cual es muy importante desde el punto de vista notarial. La persona ecuánime es aquella que conoce que existe la ley de la dualidad, que existen opuestos, pero que entre los extremos, ¿sí?, suelen haber caminos intermedios, no necesariamente tiene que ser central, pero sí intermedios, que pueden ser una mejor opción que los caminos que, las sendas que marcan los extremos. Si eso lo llevamos, por ejemplo, al ámbito del miedo, ¿sí? El miedo es una emoción universal, ¿sí?, que ha sido muy importante para la supervivencia del ser humano, ¿sí? A través del miedo se brinda una señal de alerta ante un peligro real o inminente, un real o imaginario, perdón. Ese riesgo real o imaginario. Esa no es una actitud deseada, claramente. En el otro extremo tenemos la temeridad. Es decir, puede ocurrir que una persona, a pesar de sentir miedo, un escribano decida actuar sin valorar si el riesgo es real o imaginario, ¿sí? La actitud temeraria es una actitud también bastante peligrosa desde el punto de vista notarial, sobre todo si viene acompañada por una falta de capacitación. En cambio, en la senda del medio, o por lo menos entre los extremos, aparece la prudencia, que vinculado al miedo sería la capacidad de la persona para reconocer el miedo y a partir de ahí realizar un análisis que tienda a distinguir si el miedo es real o imaginario para decidir si acepta actuar o no acepta actuar. De modo que la ecuanimidad la podemos ver en esa vinculación entre la prudencia con el miedo, que a su vez va a influir en la argumentación que se tome para tomar una decisión. Otro ejemplo que podemos observar se da en materia de ansiedad, ¿verdad? Suele ocurrir que el escribano, ante un tema que le preocupa, empiece a encontrarse en una situación en la cual le cueste salir del pensamiento sobre ese tema. Es decir, empieza a haber una especie de exceso de preocupación sobre un tema concreto que se puede estar planteando. Y en ese sentido aparece un exceso de pensamiento. Si la persona empieza a pensar excesivamente en esa situación, lo cual genera diversos efectos adversos, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud integral, que se ve afectada, pero también desde la calidad del jurista se ve afectada,
Por ejemplo, porque empieza a haber un déficit atencional, se reduce la capacidad de decisión, aumenta el margen de error. Entonces no es algo bueno el hecho de excederse en el pensamiento jurídico con relación a un tema específico. Y ahí aparece nuevamente la idea del equilibrio. Un autor español llamado Ramiro Calle dice algo que me parece muy interesante para aplicarlo en materia notarial. Señala a este autor que Descartes decía pienso, luego existo. En cambio, señala Calle que en Oriente decimos y cuando no pienso, existo mucho más. ¿Qué es lo que se quiere, el mensaje que se quiere trasladar? Bueno, a veces pensamos tanto en una determinada situación que el pensamiento usurpa el lugar de la realidad, ¿sí? Y cuando eso sucede es importante desconectarse y conectar con otra situación, pensar en otra cosa. Y esto se vincula directamente a lo que estamos hablando. A veces ocurre que la ansiedad genera que el pensamiento tome al escribano en lugar de el escribano tomar al pensamiento. Y cuando eso sucede, yo creo que una virtud importante es tener la lucidez para darse cuenta de la situación y evitar el extremo. Por un lado tendríamos un extremo que sería no pensar en derecho, que es un extremo no deseado, y además existe el deber de pensar en derecho, por lo tanto no debería actuarse de esa manera. En el otro extremo tenemos el exceso de pensamiento del derecho, que sería la situación en la cual la persona no para de pensar en un problema jurídico determinado, que tampoco es bueno, porque desde el punto de vista de la calidad del jurista, aumenta el error, reduce la concentración, etc. El equilibrio, la ecuanimidad en ese aspecto se encontraría en darse cuenta de la situación y dedicar un tiempo determinado al pensamiento en el derecho, y otro tiempo que esté destinado a un pensamiento algo ajeno al derecho. De esta manera también vemos cómo se puede, a través del desarrollo de una virtud, influir sobre emociones que de alguna manera se terminarían filtrando a través de las valoraciones en el propio razonamiento jurídico. Para terminar, simplemente una reflexión. La existencia del ser humano es cambiante, en parte por la naturaleza y en parte por la voluntad. El desarrollo de virtudes es un cambio que puede ser voluntario, de modo que el desarrollo de virtudes depende en buena medida de ti. Muchas gracias por la atención y que tengan una muy buena jornada.